medio, ahí no se ve nadie. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ernesto. Ellos son Ismael y Karen. Somos los tres testers del Centro de Ensayo de Software. Y hoy les vamos a dar una charla sobre nuestra experiencia trabajando como testers en metodologías ágiles. La idea no es explayarnos mucho en aspectos técnicos de las metodologías, sino, como les dije, contar nuestra experiencia de trabajo. Bueno, vamos a empezar con el contexto de trabajo. Con el contexto nos referimos a cosas como cómo están conformados los equipos, la experiencia de los integrantes de cada equipo en las metodologías ágiles y si existen roles específicos en los equipos. En mi caso, por ejemplo, estoy trabajando hace 6 meses en un cliente en el que surgió la idea de hacer una capacitación en metodologías ágiles. Y bueno, surgía la capacitación con varios proyectos ya prontos para practicar la metodología, en los que en el primer equipo eran 2 desarrolladores, un tester, que soy yo, el product owner, o dueño del producto, un Scrum Master, en los cuales ellos estos 2 últimos sectores estaban dedicados a varios proyectos que iban a ir surgiendo con las metodologías, y el Dev Team, o sea, los 2 desarrolladores y yo, estábamos full time para este proyecto. Bueno, algo que no les comenté, Ismael está trabajando hace más de 6 años en el centro de ensayos, y Karen hace 4, yo de los 3 soy el más nuevo, estoy hace 1 año y medio nomás. Y bueno, contanos, Karen. Bueno, en realidad mi primer trabajo, mi primer proyecto fue acá en un proyecto de metodologías ágiles. El equipo estaba conformado con 4 personas, el analista, que a su vez hacía de Scrum Master, 2 desarrolladores y la tester. En realidad nosotros usábamos una especie de Scrum adaptado a nuestras necesidades, que desde que arrancó el proyecto hace varios años lo empezamos a tomar. Seguíamos las ceremonias que nos servían, empezamos a probar si nos servía hacer una daily, si nos servían hacer los planning, todo, y tomamos las que nos aportaban más y las otras las descartamos. ¿Puedo decir más? Bueno, yo voy a contar una verdad. Hace 6 meses, cuando vino el jefe de proyecto y me dijo que íbamos a adoptar metodologías ágiles, me negué rotundamente, porque tenía algunos conceptos, como por ejemplo que es tan estructurada que no puede ser ágil. Verdad, era mi palabra contra la del jefe, así que obviamente tuve que aceptar. Esto va un poco a que la charla en realidad no es que le vamos a enseñar o le vamos a decir la mejor forma de hacer las cosas, sino que le vamos a mostrar nuestra realidad, las dificultades por las que pasamos, y ustedes se llevan las conclusiones para su propio proyecto. Un detalle que me había olvidado de mencionar es que los 3 trabajamos en proyectos diferentes, con clientes diferentes, y nos hemos tenido oportunidad de trabajar en metodologías diferentes también. Entonces podemos darles un punto de vista diferente cada uno, ya que trabajamos con diferentes clientes. Sí, generalmente Scrum. Y otra cosa es que son sprints de 2 semanas en general, ¿no? Pero yendo un poco al contexto de mi trabajo, ahora estoy en 2 equipos Scrum. Me negué al principio, tomaba 2 platos, me dijeron. Cada uno son como su proyecto de parte de un proyecto más grande, y cada uno tiene 3 desarrolladores y 2 testers, bueno, con todos los agentes de Scrum, Product Owner, Stakeholders y Scrum Master, y cumplimos religiosamente con todas los eventos estos de Daily Meeting, retrospectiva, planning, etc. También hemos adoptado otras cosas de Kanban, por ejemplo, el Work in Progress, que es la cantidad de tareas máximas que puede haber por equipo, y no te puedes pasar. Bueno, en la diaria utilizamos diferentes herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo. En mi caso usábamos U-Track para las tareas diarias, para la asignación de tareas a cada miembro del equipo. Usábamos Jenkins, que era como nuestro gestor en integración continua, y además lo usábamos mucho para linkear otras herramientas, como por ejemplo SoapBuit, Slink, que lo usábamos para todo lo que es las pruebas automatizadas en web service. También usábamos Selenium para todas las pruebas sobre la interfaz web, JMeter para todo lo que es pruebas de carga, etc. Bueno, nosotros utilizamos para gestionar la metodología ágil Trello, también para reportar incidentes, usamos el SoapBuit para hacer pruebas unitarias, etc.
Y bueno, tenemos un proyecto que lo hicimos entre los desarrolladores y los testers, donde proponemos diversas herramientas que se puedan llegar a utilizar, como las que nombra Karen. Y yo voy a poner énfasis siempre en eso que tiene Scrum, de que podés proponer cosas. Eso está muy bueno. Bien, en cuanto a las herramientas, en mi caso, bastante parecido al caso de Isma. Usamos Trello para la gestión de las tareas de lo que es el backlog, solo que para la gestión de incidentes y las liberaciones usamos Redmine. Y bueno, para la ejecución de pruebas, al igual que Karen, usamos SwapUI, Selenium para automatizar también. Parecido. Bueno, por esto que tienen las metodologías ágiles de que todos trabajamos en pos del proyecto y que colaboramos, cada actor dentro del proyecto no solamente hace las tareas asignadas a su rol, el analista no solamente hace el análisis, el desarrollador no solo desarrolla, los testers no solo testeamos. En lo personal, como era la única tester asignada, hacía todas las tareas de testing, desde testing planificado en el diseño, ejecución, modelado de la realidad, testing exploratorio, todas las automatizaciones, las pruebas de performance, pero además hacía gestión de usuarios, todos los usuarios de producción los creaba, les modificaba los roles, hacía todos los manuales, colaboraba en el análisis, y no solo dentro de las planning, como es en general, sino que era quien muchas veces hacía los documentos de análisis y colaboraba en los que ya estaban hechos. Obvio que las automatizaciones que correspondían, ¿no? Bueno, nosotros también hacemos diseño, caso de prueba, ejecución, testing exploratorio, obviamente, propias de testing, ¿no? Y hemos hecho pruebas de aceptación con clientes finales, con consumidores finales, y pruebas de usabilidad también con clientes. Bien, en mi caso, además de las tareas propias de testing que ya las mencionaron mis compañeros, también me ha tocado exponer, por ejemplo, en la Sprint Review, el avance del producto frente a stakeholders y el Product Owner. También he colaborado para realizar manuales de usuario, he hecho algún video, alguna capacitación para que los clientes, los usuarios que van a estar usando el producto, aprendan a utilizarlo, cosas que normalmente no son tan comunes. Bueno, en todo esto de las metodologías ágiles, algo que yo pienso que es casi que fundamental tener es integración continua. En mi proyecto teníamos integración continua, no llegamos a los 3 pasos, a la integración, a la entrega y al deploy, al despliegue, solo teníamos integración, que los desarrolladores la hacían todos los días, me dejaban el producto en desarrollo pronto para que yo, cuando necesitara, lo subiera a testing. Y en ese momento del despliegue de desarrollo a testing es cuando se hacía todo este set de pruebas que les contaba automatizadas, toda la regresión que teníamos. Como les contaba, el despliegue en producción no lo podíamos hacer nosotros, sino que simplemente se lo pasaba a testing, se hacían todas las pruebas necesarias, se pasaba a pre-prod, y después de pre-prod se los dejaba al equipo de sistemas de tecnología de la información, que ellos eran los que se encargaban de subirlo a desarrollo. Producción, perdón. Sí, en el caso de Ernesto y el mío no tenemos nada de esto que contaba Karen, de integración o entrega continua. Sí me pasó en una retrospectiva que planteé un problema que tuvimos durante el sprint, que fue que 2 desarrolladores trabajaban en el mismo módulo, entonces uno borraba lo que hacía el otro. Yo simplemente lo puse sobre la mesa y bueno, ellos encontraron la solución. Es sobre integración. No es continua, pero es integración. Perdón, ahí. Lo que me olvidé de decirles es que esto de la integración continua, creo que lo mencioné antes, lo hacíamos gracias a Jenkins. Jenkins era quien nos ayudaba en todo esto. Otra cosa que yo creo que también es fundamental en esto son las pruebas unitarias. ¿Qué pasa? Al principio, en el proyecto en el que yo trabajaba, no se las tenía en cuenta para nada, simplemente no se hacían. Y se empezó a notar como que faltaban cosas. Cuando llegaba todo a testing, reventaba de una. Entonces se empezaron a hacer las charlas con los desarrolladores y llegamos a un acuerdo que sí, se iban a empezar a hacer. Quienes la programan y las automatizan son ellos, los desarrolladores. Yo colaboro con lo que es el análisis y lo que es el diseño, ellos la codifican. Y llegamos a un acuerdo de que para que un código sea desplegado en testing, debería de tener por lo menos un 70% de cubrimiento en pruebas unitarias. No sabemos que no es un número ideal, no es el 100% que todos queremos, pero se acerca al 80-85%, que es más o menos recomendado. Bueno, nosotros también
hacemos pruebas unitarias con SWAPOI, las hacen los desarrolladores más bien, pero sí, hay que hacerlo. Bueno, en mi caso actualmente estoy en un equipo en el que los desarrolladores sí hacen pruebas unitarias, hacen pruebas unitarias manuales, lo cual es un aspecto a mejorar, por ejemplo, ya que si fueran automatizadas sería mucho mejor, pero bueno, se hacen las pruebas unitarias. También me ha tocado estar en algún otro equipo que, por ejemplo, no le dediquen el tiempo suficiente a hacer las pruebas unitarias, y lo cual lleva a las consecuencias que comentaba Karen recién. O sea, llega a testing y explota, no funciona, vuelve para atrás, y bueno, eso genera retrasos, obviamente, en el sprint, que es lo que justamente se pretende evitar, ¿no? Bueno, les hablamos ya de integración continua, de pruebas unitarias y demás, pero eso se puede hacer con metodologías ágiles y metodologías no ágiles. Entonces, una de las cosas que nos planteamos es que cuáles son las diferencias en realidad en el trabajo entre una metodología y la otra, ¿no? En lo personal, como yo les contaba, mi primer trabajo fue en un proyecto que tenía metodologías ágiles. Entonces, para mí era lo normal, así se trabajaba en informática dentro de mi cabeza. Lo que me pasó es que me empecé a mover a otros proyectos y me empecé a dar cuenta que no era siempre así. Y sí, cambian bastantes cosas. Llega el momento de la planning y vos sos consciente de absolutamente todo lo que va a pasar en ese sprint, de lo que se va a desarrollar, de cómo se va a desarrollar, de todo eso, y te hace estar como más presente y tener la camiseta un poco más puesta del proyecto, ¿bien? En otros proyectos a veces pasa que es un desastre, pero caemos al final y probamos lo que hay, como se puede, y acá no, estás como mucho más involucrado. También te pasa que llegan cambios dentro del sprint, tipo, en la especificación o en algo, y se discuten, se charlan así. Entonces, como no tenemos muchas veces documentos a los que ir a reflejarnos, si no estás pendiente de todas esas cosas, podés empezar a probar algo y probarlo incorrectamente, sin acercarse a lo que de verdad debería ser el producto. Bueno, en sí, en lo personal no cambia, o sea, hay algunos cambios, pero por ejemplo, las técnicas son las mismas que todos conocemos, que todos aprendimos, las herramientas son también las que todos conocemos. Cambian algunas cosas con respecto a esto de los eventos que trae el Scrum en sí mismo. Por ejemplo, en las dailies vos tenés que contar qué hiciste, qué vas a hacer y qué impedimentos tenés. Y bueno, hay que mostrar un poco más del trabajo en ese aspecto. Después tenemos la review, que eso es una especie te convertís en una especie de vendedor de tu producto, eso sí es distinto. Y después también la retrospectiva, que es un momento donde hay que proponer cosas y te convertís en una especie como de jefe de testing, más bien, porque la idea ahí es ser proactivo. Esos son los cambios. Bien. También se hace mucho énfasis en lo que es el testing exploratorio en las metodologías ágiles, lo cual es correcto porque tenemos unas tareas que no tienen una definición tan realizada como, por ejemplo, una metodología cascada, por ejemplo, en la que tenemos una especificación y tenemos un tiempo limitado para realizar las pruebas. Entonces, sí se ajusta bien lo que es el testing exploratorio a la metodología. Pero lo que no quiere decir esto que no podamos utilizar otras técnicas. El tester es el encargado, ¿no?, de definir qué técnica va a usar y, por ejemplo, puede realizar un diseño de caso de prueba y ejecutarlo perfectamente. No tiene por qué basarse solo en el testing exploratorio. ¿Se habla de testing en las reuniones, Isma? Bueno, vos lo decís por lo de los desarrolladores, que te pasa a vos. Bueno, una de las cosas es esa, por ejemplo, son más desarrolladores que testers en general, entonces abundan más los temas de desarrollo. Otra de las cosas, por ejemplo, en las dailies, a mí me pasaba, por ejemplo, que les decía, tengo un error o me falta alguna configuración que no me permite probar, pasaban los días y no se corregía eso, entonces en el momento de la review no me queda más remedio de decirles, no llegué, no pude probar. Ya, la idea es comunicar que ese error no me permitía probar nada, no era que podía probar algunas cosas, directamente nada. Hay que poner énfasis en lo que es el testing en estas reuniones. Bueno, en la review no se habla. En la retrospectiva, también, por consenso, por mayoría, pasa que, como es a voto, todos los temas, bueno, ganan los desarrolladores en general, y bueno, ahí lo que hay que hacer es seguir con buenos argumentos
Y en definitiva, y con el paso del tiempo, entienden la importancia de testing, sobre todo después de varios errores en producción o un cliente no muy contento, entienden que hay que hablar de testing. Bueno, a mí me tocó otra realidad. Desde el principio las opiniones tenían igual valor, sin importar que eran más desarrolladores que tester. Entonces, si yo tenía un problema, ya sea técnico o no, dentro de la daily o de la retro, lo planteaba y se le daba la misma importancia y se solucionaba igual de rápido que si fuera un problema de desarrollo. Bien. Otra cosa que pasa mucho es que se dice, bueno, en las metodologías ágiles todos van probando, el equipo es un equipo que en realidad se enfoca más en el desarrollo, así que el tester debería de saber desarrollar. En realidad, mi opinión es que no. El tester no tiene por qué saber programar. Bien. Sí está bueno, como hablamos de esto de poder colaborar en otras tareas, todo conocimiento extra que tengas te va a ayudar en pila, pero no es necesario que sepas desarrollar. Si bien, capaz que, no sé, para automatizar una prueba puede ser útil, está bueno, vos la diseñás, vos la codificás, también se le puede pedir al desarrollador que lo haga, ¿no? En esto de si todos prueban, ¿qué hace el tester? Bueno, el tester piensa. ¿Bien? Es distinto de lo que puede hacer cualquier otro dentro del mismo proyecto. En mi caso no todos hacían pruebas específicas. Si bien como eran más desarrolladores y ambos estaban más tiempo que yo estaba en medio horario, a veces se generaba una especie de cuello de botella en testing. Llegaban cosas y yo no podía con todo. Entonces era el momento en que, bueno, yo hacía todo el diseño muy bien especificado para entregárselo a un desarrollador y este caso seleccionábamos siempre los más simples, ¿no? Los hacen ustedes. O yo ejecuté todo esto, pero no me da el tiempo para automatizarlo. Te animás a automatizarlo vos con todos los datos de entrada. Entonces, ese era el momento de colaboración. Por cómo me sentía como tester, como les decía, todas las voces se escuchaban igual, siempre, entonces me sentía como parte de un equipo, siempre escuchada y más allá de mis propios problemas, cuando planteaba algo, una mejora, ya sea para análisis, para desarrollo, sabía que del otro lado estaba todo bien porque trabajamos en pos de eso, de sacar un proyecto y un producto mucho mejor. Bueno, por mi parte, ¿cómo me siento siendo el tester en el equipo? Yo me siento más parte de un equipo y no tanto como el tester de un proyecto. Un requerimiento que me asignan, se prueba y listo. Uno tiene la oportunidad ya desde el principio del proyecto de aportar comentarios, sugerencias, discrepar en algo si es así. Y son comentarios que van a influir en el resultado final, en el producto final que va a tener el cliente. Entonces, creo que es algo que está muy bueno porque tenemos otra visión, una visión más del usuario, tal vez, que a veces no está en su totalidad. Y si es necesario saber programar para ser parte del equipo, estoy de acuerdo con Karen, me parece que no es para nada necesario saber programar, así como el desarrollador tampoco tiene por qué ser un tester experimentado. Cada uno dentro del equipo va a tener su rol y sí, se puede colaborar en las otras áreas, pero cada uno en sí tiene su rol. Bueno, también, en lo personal estas dos preguntas, las primeras dos frases me hacían demasiado ruido cuando empezamos con esto de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Bueno, es necesario saber programar, no es excluyente, ya Karen nombró lo que hay que hacer, se puede trabajar en conjunto con los desarrolladores, y todos prueban, es bastante relativo, si pueden ejecutar los casos de prueba que yo diseño, o el testing exploratorio lo hago yo y nadie más, porque los testers son los capacitados para hacer este tipo de pruebas. Pero en sí, yo lo que saco como conclusión de todos hacen testing, deriva de algunas cosas que trae consigo el Scrum. Por ejemplo, hay una transparencia, el Scrum promueve mucho esto de ser transparente, bueno, los casos de prueba son más vistosos, los podría ejecutar otro desarrollador, o algún desarrollador. Está el problema de que las regresiones empiezan a tomar demasiado tiempo, entonces está bueno que tener una mano. Se trabaja con una matriz de riesgo también, se clasifican las funcionalidades o los errores, las correcciones, de acuerdo a qué tan probable es que suceda o qué impacto tiene en el negocio.
Eso que cae en ese cuadrante se prueba. Lo otro, bueno, puede ser que los desarrolladores tengan una mano. Eso de lo otro, lo de work in progress, bueno, te da un límite de tareas. Si no te pueden dar más tareas que esa. Si llegarse a ese límite, bueno, los desarrolladores te pueden dar una mano para destrabar esas tareas y, bueno, y poder ir agregando más. Pero entonces, ¿cómo me siento? Bueno, hoy en día estoy cómodo, en serio, trabajando con esta metodología. Tiene sus desafíos, su estrés, etcétera, pero está muy interesante. Y bueno, también con respecto a aciertos o mejoras, o en realidad son problemas, la falta de automatización. No se puede ser ágil si no se automatiza, eso lo dicen los capos de testing, así que no hay más que agregar. Desmotivación, las funcionalidades son más pequeñas porque se trabaja en periodos más cortos. Bueno, hay que comprender que son parte de algo mucho más grande. La escasez de documentación de todo tipo, bueno, hay que saber llevarlo. Documentación no es cero documentación, hay que documentar por lo menos lo necesario. Otro de los problemas, bueno, la cantidad de reuniones. Esto a veces crea conflictos entre las personas porque hay demasiada reunión. A veces se transforma en una terapia de grupo, pero no tiene que pasar eso. En general no está muy bueno. Pero en sí, bueno, yendo más a los aciertos, está muy bueno, está súper interesante que tenés una relación con el cliente en la review constantemente, entonces cada 2 semanas está con el inversor en hacer. Sí, el tener feedback. Claro, te dan feedback constante, eso está súper interesante. Antes ni los conocía. Sí, salvo que se rompiera algo, ahí sí llamaban, pero si estaba todo bien, no, nunca. Pero les puedo contar la historia. En la retrospectiva, nuestro Scrum Master, no sé si es propio de Scrum o algo personal de él, pero le gustaba empezar la retrospectiva diciendo a cada miembro del equipo que le entregue una estrella a otro miembro por destacarse en ese sprint, por haberse destacado por algo. Y en un sprint me tocó 2 estrellas de 2 desarrolladores. Me ha tocado patadas también, pero en general está muy bueno tener ese espacio para opinar sobre destacar a alguien también. Está súper interesante. Y bueno, además, llegando a la conclusión de la charla. En realidad, como les contamos un poco, las metodologías ágiles ayudan, sí, muchas veces, pero no son fórmulas mágicas que vienen a salvarnos y hay que aprender a usarlas. Entonces necesitamos equipos que estén bien preparados para usarlas. ¿Y qué es un equipo bien preparado para usar una metodología ágil? Un equipo que sabe adaptarse. Necesitamos personas que sepan lo que están haciendo de su área de experticia en particular, pero a su vez que tengan conocimientos transversales y la suficiente flexibilidad para poder colaborar con el otro. Y ahí es donde empezamos a hablar de los T-Shapes, T-Shape People, T-Shape Teams, y entre ellos el T-Shape Tester, que es quien debería de estar en todo proyecto ágil. Bueno, por eso mismo, Karen está haciendo la Facultad de Ingeniería de Computación, Ernesto y yo seguimos la carrera el último diploma de la carrera del CES, el líder de software. Con esto lo que hacemos es aprendemos, avanzamos y aportamos. Les proponemos que ustedes hagan lo mismo, porque hoy en día o cada vez los sistemas son más complejos, más críticos, y se precisa personas especializadas y multidisciplinarias que trabajen en equipos articulados de esta manera. Entonces, Nada más. Bueno, si alguno tiene alguna duda, está más que invitado a plantearla. Intentaremos despejarla. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de la charla.